Bienvenidos a la primera clase de compiladores. Esta materia va a ser evaluada en 4 unidades. La primera unidad es nociones básicas generales. La segunda unidad es análisis léxico. La tercera unidad es análisis sintáctico. Y la cuarta unidad, características de las fases de un compilador. Ahora les daré a conocer la evaluación de la materia, empezando con la unidad 1. Más adelante les daré a conocer las otras evaluaciones. Por lo menos esta en la semana 1 y 4 se va a evaluar la unidad 1 y va a ser de la siguiente manera. En la unidad 1 van a ser mapas conceptuales con un valor del 10% y van a tener también puntos extras de una investigación que van a realizar al final de esta unidad, que costará de 5% por si las notas no son buenas, o sea, para recuperar. Ya entrando en la materia de las nociones básicas generales, se puede decir que un compilador es un programa que transforma el código fuente de un programa a su equivalente en otro lenguaje de programación de más bajo nivel. Un compilador se compone internamente de varias etapas, como se las estoy mostrando ahí en la estructura, que está el compilador, que está el intérprete, que está el programa fuente y que está el programa objeto. Un compilador también sirve para desarrollar un programa de proceso que se refiere a un lenguaje muy similar al pensamiento de un ser humano. Por eso que al ser compilado pasa a ser un lenguaje más comprensible para un computador. Como pueden ver en la figura, el compilador se estructura de la mano con el intérprete y el programa fuente, como lo dije anteriormente, y el programa objeto. El código, para entrar a darle un poco de los conceptos de intérprete y de programa fuente y programa objeto, tenemos que un intérprete es un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas en un lenguaje de programación dado. El programa fuente es una noción que se emplea como sinónimo de código fuente. Se trata de las instrucciones que un programa informático transmite. Pueden ser escritas en un lenguaje de programación, en instrucciones informáticas a partir de determinadas bases, como la semántica y la sintáctica. El programa objeto es nuestro propio código fuente, que consiste básicamente en un texto con las instrucciones de dicho idioma de programación. Al ser modificado, si así se desea, tiene una autorización correspondiente. Para seguir ahora con otro tema de compiladores, hay unos conceptos relacionados, el cual está estructurado de la siguiente manera. Los compiladores trabajan de la mano de la arquitectura de computadoras, de la teoría de lenguajes, de la teoría de algoritmos, de la ingeniería de software y lenguaje de programación. Con algunas técnicas básicas de escritura de compiladores se pueden construir traductores para una gran variedad de lenguajes y máquinas. ¿Qué es arquitectura de computadoras? La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema que conforma un computador. Es decir, es un modelo de descripción funcional de los requerimientos de implementación de diseño para varias partes de una computadora. Un ejemplo, el CPU. El CPU consta de una tarjeta madre, de un procesador, de una memoria RAM, de un lector de memorias, de un lector de CD o DVD. Eso componen un CPU. Algunos computadores adicionan tarjetas de video, tarjetas de red inalámbrica, según lo que se necesite. Eso es una arquitectura de una computadora. La teoría de lenguajes se define de una manera formal de especificar una inmensa cantidad de lenguajes, sean computacionales o no, ya que existe y que irán apareciendo en el futuro. En base a aplicación de la práctica y teoría se especifican componentes léxicos de un lenguaje particular. Por eso hay que tener en cuenta los lenguajes, lenguaje C, lenguaje de programación, etcétera. Teoría algorítmica. La teoría algorítmica es una teoría científica de las ciencias de la computación. La ingeniería del software. La ingeniería del software es una disciplina que implica uso de estructuras, herramientas y técnicas para construir programas informáticos.
La ingeniería de software, por lo tanto, incluye análisis previo a la situación, el diseño del proyecto. Lenguaje de programación, por último, es en informática, se conoce como la programación de un programa destinado a la construcción de otros programas semánticos o informáticos. Se debe comprender el lenguaje formal, que está diseñado por los organismos que hablé anteriormente y permite controlar así su comportamiento físico, lógico, comunicacional con el ser humano. Algunos tipos de lenguajes para acotar lo anterior mencionado: están los lenguajes de alto nivel, están los lenguajes de bajo nivel, está el lenguaje de nivel medio. Hay otros lenguajes que se clasifican a menudo aquí, son los siguientes: lenguajes imperativos, lenguajes funcionales, para que los tengan presentes. En esta parte, en los compiladores, en sus fases, ¿cómo están constituidos? La fase de un compilador, como ven en la lámina, el programa fuente va en un orden con el analizador léxico, con el analizador sintáctico, con el analizador semántico, generador de código intermedio, optimizador de código y generador de código, para dar un programa objeto. A su vez, ellos van de la mano con el administrador de las tablas de símbolos y el manejador de errores. Cada fase transforma el programa fuente de una representación a otra. La fase del compilador, en su funcionamiento, se puede identificar de tres grandes procedimientos. ¿Cuáles son los más importantes? El analizador léxico, el analizador sintáctico y el analizador semántico. La fase de un compilador, de síntesis de un compilador, es la segunda fase de un compilador, en donde se genera el código objeto que actúa como equivalente del programa. Solo ocurre esto libre de errores de análisis. Generador de código intermedio. En algunos casos, los compiladores van a generar una representación intermedia explícita del código. Sus propiedades más relevantes son fácil de producir, fácil de traducir para un programa objeto. Ellos a su vez tienen unas propiedades. La primera, cada instrucción va a tener a lo sumo un operador. La segunda, el traductor genera un nombre temporal. La tercera, algunas instrucciones de las tres direcciones van a tener menos de 3 operadores. Como ejemplo, la asignación. En la fase de los compiladores se estructura también de un sistema para el procesamiento de un lenguaje. Como ven en la lámina, está estructurado por el programa fuente, que es el preprocesador. El programa fuente sigue con el compilador. Después programa objeto en el lenguaje ensamblador, que es el ensamblador. El código de la máquina relocalizable es el ensamblador. Y el editor de carga y enlace viene con la biblioteca de archivos, objeto relocal o, como pueden ver, da el código de máquina absoluto. Lo que significa que es un campo en la ciencia de la computación, el sistema para el procesamiento de un lenguaje. Es la interacción humana entre la máquina a través del uso del lenguaje natural o lenguaje humano. El procesamiento del lenguaje natural ocurre a través del proceso con la máquina, cuando interactuamos máquina y ser humano. Ellos van ellos se pueden nombrar algunos ejemplos como asistentes inteligentes, resultado de búsqueda. Eso es lo que hace el procesamiento de un lenguaje. Texto predictivo, traducción de idioma, llamadas telefónicas digitales, análisis de datos, análisis de texto. En la anterior presentación yo hablé de un compilador, como lo pueden ver, el Java, que es un ejemplo que le estoy notando ahí en la lámina, que es uno de los más importantes que usa Google, que usa la computadora, que usan los programas para poder correr los programas. ¿Qué significa? Que es un traductor de un código escrito. El lenguaje entendible por humanos, por ejemplo, es un código que entiende las máquinas para que, como nosotros no lo entendemos, él como traduce
la información que le damos nosotros y la refleja en la máquina. Por eso que usamos un lenguaje más accesible para nosotros. Luego empleamos un traductor compilador. Por eso que el compilador trabaja con este intérprete Java. El compilador se encarga de evitar que se pueda traducir un programa con código fuente mal escrito y hacer otras verificaciones previas. El lenguaje de programación Java fue diseñado por la compañía Sun Microsoft System INC con el propósito de crear lenguajes que pudieran funcionar en redes computacionales, en redes de computadoras, ya sea en PCs, en Macs, en estaciones de trabajo y hasta en universidades, claro está, y que fuera independiente de la plataforma que se va a ejecutar. Un ejemplo que yo tomo, porque eso lo uso yo en mi vida personal, es cuando se va a la energía eléctrica, tengo un inversor o un UPS trabajando con una batería. ¿Qué pasa con eso? Yo para poder ver los valores y qué porcentaje de batería le va quedando a la batería y el voltaje que me está generando y qué carga tiene, me lo hace un programa llamado WinPower que trabaja con los UPS Forza de esa marca. Y así por la dirección IP que a través de la red me censa los valores, como lo dije anteriormente, de voltaje, de corriente, de carga, gracias a este compilador, el Java. Ahora vamos a hablar de los tipos de compiladores. Existe el compilador ensamblador, el compilador cruzado, el compilador conmutador, el autocompilador, el metacompilador y el decompilador. El compilador ensamblador traduce programas escritos en lenguaje ensamblador a código máquina. El compilador cruzado. Los compiladores cruzados son programas que son capaces de producir un código ejecutable para que se pueda ejecutar en una plataforma que actualmente no es la plataforma residente del compilador. Se usan comúnmente cuando se desarrollan y se necesitan usar múltiples plataformas para manejar funciones informáticas. El compilador conmutador. El compilador que compila distintos módulos de forma independiente y después es capaz de enlazarlos. El autocompilador pasa del lenguaje objeto a un lenguaje fuente. El metacompilador es una herramienta que de desarrollo de software que se usa principalmente en la construcción de compiladores, traductores, intérpretes y otros lenguajes de programación. El decompilador es un programa de ordenador que realiza la operación inversa a un compilador. Esto es traducir código o información de bajo nivel, de abstracción de un lenguaje medio, de mayor nivel de abstracción. Acá le voy a dar una referencia de unos videos con su respectivo autor y título, con su respectivo link para que vean esa información que explica cómo funciona un compilador y compiladores e intérpretes para que vayan viendo cómo se hace un árbol. Más adelante van a ver en el lenguaje léxico y en el lenguaje sintáctico los árboles que se tienen que hacer y ahí va una breve introducción en esos videos para que por favor los bajen y los puedan observar. Acá al final les voy a dejar la bibliografía. En esta bibliografía está todo lo que es prácticamente la materia. Búsquenla, descárguenla y ahí pueden encontrar bastante información. Ahora, por favor, tomen nota de los temas del valor de cada evaluación. El mapa conceptual va a tener un valor de 10%. El alumno, un alumno va a hacer estos temas, nociones básicas generales de un compilador, intérprete de programa fuente, programa objeto con su respectivo ejemplo, un mapa conceptual de eso. Fase de compilador con un ejemplo sencillo también. El segundo alumno va a hacer un sistema de procesamiento del lenguaje con su respectivo ejemplo también, tipo de compiladores con ejemplos. Los puntos extra del 5% va a ser la investigación de este tema, herramientas de software
que manipulan los programas fuente, definición de sus respectivos, y con definiciones y sus respectivos ejemplos. Ya con esto culmina la primera clase. Espero que la información dada la hayan entendido. Y esta presentación y la información de las primeras evaluaciones se las voy a dar a subir al aula, pues, para que las vean ahí. Y para que sepan los videos, lo que está ahí, por favor analícenlo. Bueno, por ahora me despido. Es todo. Hasta luego.